Napoki mashanika nama nama takiro chami okemi ta shonaki cha shona. Hoa chari cha ikebita atomi trika okanta shanika cha shanika. Mi mamá pues me ha enseñado, vamos a sembrar. Como mujer yo tengo que sembrar todo, frijol, dale, plátano, yuca, mascaña, pituca, sachapapa. Cuando me fue a visitar mi tía ahí arriba, lo tengo que pedirle. ¿Qué cosa es esto? Esto, quiero que me regales o véndeme para sembrar. Ajá. Dentro del proyecto Una Amazonía estamos promoviendo el intercambio de semillas nativas, que en realidad es un espacio de reflexión y también de acción, porque no solamente permite poner en el centro de la discusión al sistema alimentario Ashaninka, que es un sistema basado en la gestión del territorio, en los conocimientos locales, en la reproducción de la memoria biocultural y que tiene que ver con, por ejemplo, la diversidad de cultivos alimentarios que tiene, sino que también es una suerte de acción de resistencia en un contexto de cambios, de amenazas a los territorios, de presiones al ecosistema. Entonces, este espacio donde se circula el alimento contribuye dentro de la lógica de la soberanía alimentaria a ser autónomos en la alimentación. Nosotros venimos tratando de entender cuál ha sido la capacidad de resiliencia de las comunidades indígenas, las comunidades Ashaninka, en base a sus sistemas alimentarios y sobre todo algo que hemos encontrado súper importante es la importancia del territorio para garantizar la disponibilidad y el acceso a la alimentación en las comunidades, ¿no? Las comunidades que cuentan con territorios más grandes y más conservados y además están conectadas con otros territorios, otras comunidades o con áreas protegidas, les permite desplegar distintas estrategias para garantizar la seguridad alimentaria. Por ejemplo, una transhumancia, sobre todo en los meses de verano, una transhumancia para procurar especies de interés alimentario que no tienen en su territorio. Entonces van una semana, 2 semanas entre familias y de alguna forma despliegan una multiterritorialidad, no solo en su territorio, sino también acceden a otros territorios y consiguen alimento y garantizan pues alimentación, ¿no? Hasta mi hija ahora, Adelina, ella sí, yo le enseño, así se siembra hija. Allá tiene ella su pituca, dale, todo tiene ella. Hasta mis nietas, como esa vez cuando he venido, mamá quiero llevar pituca, ahí está pituca. Vamos a llevar, sembrar allá en el pueblo. Así dice ella, mi nietita.